Buenas noches, hermanos. Vamos a ir a la página 18 de nuestras guías. Vamos a empezar lo que es la tercera unidad. Esta tercera unidad se titula 3 virtudes que debes tener. Y la lección de hoy trata de la fe. Dice la bendita palabra de Dios: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto es Hebreos 11:6. Hay 3 virtudes que son indispensables para los cristianos: fe, esperanza y amor. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Así nos dice 1 Corintios 13:13. En esta lección vamos a reflexionar sobre la fe. ¿Qué es la fe? Si hay quienes piensan que la fe consiste en creer que las cosas falsas son verdaderas. Eso es un error que el mundo tiene. Muchos dicen, es que tienen fe en tal santo, que tienen fe en tal virtud, en tal deidad, pero verdaderamente nosotros tenemos que entender que la fe no es eso. La fe tiene que tener una base firme. Están equivocados. La fe cristiana se basa en lo que Dios ha dicho y mostrado de sí mismo al tratar con los hombres. La fe es el impulso interior que nos mueve a poner la confianza en Dios. Nuestra fe no es por algo que nos dicen, nuestra fe no es por algo que creemos, sino que nuestra fe siempre debe estar fundamentada en lo que diga la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero primeramente tenemos que entender que es la certeza de lo que se espera. Porque, ¿cómo vamos a esperar algo si alguien no nos lo hubiera prometido? A veces muchos dicen, es que yo tengo la esperanza o yo tengo la fe de que voy a tener un auto. Yo tengo la fe de que Dios me va a dar una pareja así o así. Pero nadie se lo ha prometido. Nosotros ponemos nuestra fe precisamente en aquellas promesas que Dios nos ha hecho por medio de su palabra. Jesús es el autor y consumador de la fe. Esto lo dice Hebreos 12:12. La fe en Jesús se origina al escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe, pues, nace, crece y se fortalece meditando en lo que Dios dice por medio de la lectura diaria de la Biblia. Nosotros sabemos que la Biblia está llena de promesas. Hay una infinidad de promesas dentro de la Biblia. Pero entonces nosotros tenemos que conocer esas promesas para poner nuestra fe en esas promesas. No podemos nosotros decir simple y sencillamente, Dios, haz con nosotros tal o cual cosa, o dame tal o cual cosa. No, tenemos que ver cuáles son las cosas que Dios está prometiendo verdaderamente a nuestras vidas. Hay cosas que a veces no nos gusta escuchar. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, mas no temáis, yo he vencido al mundo. ¿A quién le gusta tener aflicciones? ¿A quién le gusta pasar por problemas? Sin embargo, es una promesa del Señor Jesucristo que mientras nosotros estemos dentro de este mundo, vamos a pasar por aflicciones. ¿Por qué? Porque nosotros ya no le pertenecemos a este mundo. Nosotros ya somos forasteros en este mundo, pertenecemos a una patria celestial que nos está prometida cuando nosotros estemos en su presencia. Entonces, nosotros no podemos poner la fe en las cosas de este mundo. Dice la palabra de Dios que estas cosas son añadiduras. Nosotros debemos de buscar el reino de Dios y su justicia. En eso está nuestra fe. En que nosotros algún día vamos a estar en su presencia. En que nosotros tenemos su protección, tenemos su amor
dentro de este mundo, pero principalmente vamos a estar con Él cuando nosotros partamos de este mundo. La fe es necesaria. La fe es necesaria para vivir. Todos los hombres tienen fe en algo, pero la única fe que salva es la que se deposita en Jesucristo. Dios nos salva de pura gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Esto lo dice Efesios 2, 8, 9. La fe en Jesús es la puerta por donde tenemos que pasar para ser salvos. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Juan 19. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Él sea la puerta? ¿Qué significa que entrando por Él vamos a ser salvos? Significa que nosotros tenemos que tener como ejemplo a Jesucristo. Y aun cuando el mundo nos diga, no, estás mal, estás loco, te estás equivocando, estás dejando pasar oportunidades, estás desaprovechando tu vida, nosotros tenemos que mantener nuestra fe firme y ver aquello que ellos no ven. Aquello que está más allá de aquella puerta. Porque tal vez ellos ven esa puerta. Han escuchado decir que Jesús es la puerta, pero no están enfocando sus vidas en cruzar por esa puerta. Simple y sencillamente es como yo estoy viendo en este momento una puerta, pero no me esfuerzo por pasarla. ¿Por qué? Porque el llegar a esa puerta implica un esfuerzo, implica vivir en santidad, implica hacer las cosas que Dios dicta y no las cosas como el mundo dice que se deben de hacer. Y esto nos va a traer oposición del mundo. Pero si nosotros nos mantenemos firmes por medio de esa fe, sabemos que nosotros detrás de esa puerta vamos a encontrar algo que es mucho mayor que lo que podamos tener en este mundo. La Biblia enseña que nadie puede salvarse a través de las buenas obras, porque por mucho que el hombre haga, nunca podrá por sí mismo librarse de su naturaleza pecadora. Solo por la fe en Jesucristo podemos recibir la gracia de Dios y la naturaleza divina. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dice Romanos 5:1. Si nosotros nos ponemos a analizarnos y nos confrontamos con la palabra, nos confrontamos simple y sencillamente con los 10 mandamientos, nosotros nos vamos a encontrar faltos. Vamos a encontrarnos que hemos fallado en uno o en varios puntos. Y por lo general es en varios puntos. Entonces, ¿cómo vamos a poder ser salvos? ¿Cómo vamos a poder ser santos? ¿Cómo podemos decir que somos justos? Si la misma palabra nos dice que no hay justo ni uno solo. ¿Por qué? Porque nosotros por medio de la fe recibimos la ilustración de la fe y la justicia que Cristo presentó en este mundo. Él fue obediente en todo, aún hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Entonces, por medio de la fe, esa justicia que Él cumplió, nos es imputada a nosotros, porque Él llevó nuestros pecados, llevó nuestras cargas. Esto el mundo no lo puede entender, porque esto tiene que ser entendido espiritualmente, y la única forma de entender las cosas espiritualmente es por medio de la fe. Ver las cosas que no son como que son. Significa que yo me veo justo, aunque no lo soy, por medio de aquel que cumplió la justicia en mi lugar, de aquel que se convirtió en maldición para hacer sacrificio para remisión de mis pecados. Usted sabe que físicamente usted no puede tomar el lugar de otra persona, pero por medio de la fe nosotros tomamos el lugar de Jesucristo delante de su Padre. Y nosotros somos vistos como hijos en aquellos que Él tiene una complacencia. Y así nosotros podemos entrar por esa puerta y podemos estar reconciliados con Dios y podemos entrar en su presencia. Ahora, ¿en dónde ponemos nuestra fe? Como les decía antes, nosotros tenemos que poner nuestra fe en las bases bíblicas.
en las promesas que Dios nos hizo. No podemos poner nuestra fe en nada que no sea sustentado con la Biblia. Mira, lo que he estudiado hasta ahora debe darte una idea bastante clara de la fe cristiana, es decir, del conjunto de las verdades aceptadas por todos los cristianos. Para terminar esta lección, presta atención a esto. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada, completa e infalible, única norma de fe y conducta para todos los cristianos. Sabemos que hay otro tipo de libros que toman muchas religiones como base de su fe. Aún algunos que se llaman cristianos toman, aparte de la Biblia, otros libros. Aún ponen esos libros por encima de lo que es la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos como única norma suficiente la palabra de Dios, la Biblia. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que por lo tanto es Dios mismo hecho hombre. Esa es nuestra base de fe. Hay algunas tendencias que dicen que Dios era simplemente un humano, que dicen que Dios era un profeta de Dios, que Jesús era un profeta de Dios, pero nosotros sabemos, porque la Biblia nos lo dice, que Él fue desde el principio y Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, y fuera de Él no hay otro. Creemos que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, en nuestro lugar, que resucitó de los muertos al tercer día, que ascendió a los cielos y que volverá a juzgar al mundo. Eso es lo que nos dice la Biblia, que Él fue el Cordero entregado en sacrificio por nosotros, pero que Él no permaneció en la muerte, sino que Él fue resucitado y fue levantado a estar ahora a la diestra del Padre. Creemos que la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados y que solo por medio de Él podemos ser salvos. ¿Sí? Por medio de esa sangre no hay redención sin derramamiento de sangre, eso lo decían en el Antiguo Testamento. Por eso se hacían tantos sacrificios en el templo de Jerusalén. Pero ahora tenemos un sacrificio único y suficiente por una sola vez por todos nuestros pecados, porque su sangre era completamente limpia de pecado. Creemos que cuando Cristo vuelva, todos los creyentes resucitarán como Él resucitó. Él era el primogénito entre aquellos que habían muerto, y va a ser el primogénito entre aquellos que van a resucitar, y que somos todos aquellos que hayamos ya terminado nuestro periodo de vida en esta tierra y hayamos muerto físicamente, pero que espiritualmente Dios nos va a levantar, porque dice la palabra de Dios que aquel, aunque estuviera muerto, que aquel que cree en Él, aunque estuviera muerto, vivirá. La Biblia dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan 5, 4 y 5. Nosotros, dice la palabra de Dios, que somos más que vencedores, porque hemos recibido una victoria por la que nosotros no peleamos. Una victoria que se ganó aquel día en esa cruz, porque Él llevó el pecado a ser clavado en esa cruz. Todo aquello que nosotros hayamos hecho, todo aquello que la humanidad entera, desde su principio hasta su fin, transgredió la ley, todo aquello que fue pecado, Él lo llevó a esa cruz y lo clavó. Pero nosotros tenemos que creerlo, tenemos que poner nuestra fe en que ese sacrificio fue suficiente para sanarnos de todos nuestros pecados. Hay personas que aún diciéndose cristianas, siguen culpándose por los pecados que cometieron mucho tiempo atrás, haciendo insuficiente el sacrificio de Jesús en la cruz. Nosotros tenemos que tener la fe bien puesta en que Él es nuestro Redentor, que Él es el sacrificio perfecto, suficiente para salvarnos de nuestro propio pecado, de nuestra propia condición pecaminosa. Esa es nuestra fe. No es decir, yo tengo fe
en que me voy a sacar la lotería. No, eso no. Nuestra fe es buscar el reino de Dios. Saber que Él nos limpió, saber que Él nos levantó de esa condición en la que estamos y saber que algún día nos recibirá en gloria en su reino. Así es que, hermanos, cada vez que usted diga, tengo fe, acuérdese que la fe no es en nada que no sea nuestro Señor Jesucristo.